Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en el capítulo 10. Queremos mirar hoy la derrota de los enemigos, como se llama esta partecita que viene de los versículos 10 al 27. Aquí se desarrollan dos temas: la derrota del ejército y la muerte de los 5 reyes que se habían coaligado para luchar contra Josué. Josué que va en defensa de Gabaón. Y entonces aquí estos reyes, los 5 reyes que se coaligan, ¿verdad? Ahora entonces nosotros miramos esta primera parte. El autor directamente distingue estas 2 etapas. Desde Gabaón a Maquedá es la primera etapa y luego desde Maquedá en adelante. La primera etapa se caracteriza por un marcado protagonismo divino, es decir, Dios es el que va actuando, decíamos, ¿verdad? Lleva toda la iniciativa, sobre todo eso lo encontramos en el versículo 10. Cuando dice justamente, y el Señor hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota. Es decir, Dios es quien está organizando toda la batalla, que está cuidando y que está llevando adelante. Luego, en el versículo 10, también tenemos que interpretar como un resumen global de toda la primera parte de la batalla, desde Gabaón hasta Maquedá, porque desde el versículo 11, entonces, aquí ya estamos con un episodio muy interesante que ocurre en la bajada de Bet Jorón, en la cuesta ante Bet Jorón alto y Bet Jorón bajo. Por lo tanto, debemos suprimir en el versículo 11 las palabras hasta Aseca, que obligan a pensar en una granizada de varias horas de duración, decíamos, ¿recuerdan?
Esto entonces tenemos que entenderlo, ¿verdad?, más bien como una situación así concreta de parte de Dios, porque siempre es la iniciativa de parte de Dios. Bueno, seguimos un poquitito más adelante en el versículo 11, miramos esta lluvia de piedras, ¿en qué consiste? Dice, con la derrota de los sabinos se encontraba en su mayor gloria y su mayor prosperidad el trono de Tulo y todo el estado romano, cuando se anunció al rey y a los senadores que en el monte Albano habían llovido piedras. Estas son entonces posibilidades de entender, de saber que hay otras narraciones, ¿verdad?, como esto también. Como apenas podía darse crédito de la noticia, se mandó a algunos emisarios a comprobar este prodigio. En su presencia cayó del cielo un pedrisco denso, igual que cuando los vientos arrojan sobre la tierra bolas de granizo. Esto encontramos en la historia de Roma, imagínense. Entonces, simplemente para saber lo que aparece también en la historia de Tito Livio, que escribe esta partecita. Es un paralelo. Sin embargo, el autor del relato bíblico, nosotros volvemos a nuestro relato bíblico, este versículo 11, le resulta extraña la idea de las piedras y la interpreta en la segunda parte del verso como una granizada. Es decir, esto de que caen piedras del cielo era muy difícil comprender. ¿Qué quiere decir que caen piedras? Entonces cambia ahí al final y dice que es una granizada. El granizo más grande registrado hasta ahora pesa 1 kilo. En Transvaal mata a menudo al ganado. Hay un autor, Benvenuto Cellini, describe en su vida una granizada que mató ovejas también. Bueno, en fin, estas son situaciones así concretas que los autores, los estudiosos procuran un poco comparar qué es lo que está queriendo decir, ¿verdad?, el autor sagrado. ¿Será que históricamente hubo una granizada o que caen piedras, como aquí nos dice Tito Livio? O sea, situaciones así. ¿De dónde viene? ¿Algún volcán? Vaya a saber. Entonces, situaciones así muy concretas. Ahora, más importancia que el hecho físico, por lo tanto, tiene la idea de que los dioses ayudan a sus elegidos mediante fenómenos atmosféricos extraordinarios. Entonces, la idea central hacia donde el autor sagrado y nosotros tenemos que interpretar y entender es verdaderamente la ayuda de Dios. Dios que ayuda a sus elegidos. En este caso, Dios que está ayudando a Israel, Dios que ayuda a Josué, al ejército. Imagínense que están luchando contra estos 5 reyes que se han coaligados, ¿verdad? Y entonces no era fácil, imagínense, 5 reyes contra 1. Además, ellos que están llegando a la tierra, no es que son personas que ya estaban afianzados en el terreno, sino que tienen que ir luchando, tienen que ir conociendo, tienen que ir entrando, explorando. Imagínense, en cuanto uno puede decir, nosotros estamos en casa y le estamos recibiendo a ustedes, nosotros conocemos los lugares, ustedes no conocen nada, ¿verdad? Bueno, en fin, tantas cosas que uno puede ir pensando, pero no es esa la idea principal, ¿verdad? La idea principal no es mirar una cuestión histórica o situaciones bien concretas históricas, sino que lo histórico y lo concreto es aquí la victoria de Israel gracias a la ayuda divina. Y esto nos quiere hacer entender muy bien el autor sagrado. Por eso insiste. Y esto lo hace a través o de caída de piedras o lo hace a través de granizadas. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El Papa aprovechó la audiencia general para enviar este saludo especial a los atletas de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio. Essi infatti manifestano come l'impegno sportivo aiuti a superare difficoltà aparentemente insormontabili. Francisco se detuvo con 2 atletas paralímpicos. Uno de ellos era Gianluca Palazzi, jugador de baloncesto en silla de ruedas y primer atleta paralímpico del equipo vaticano. Gianluca Palazzi le regaló una camiseta del equipo.
En 2019, Atlética Vaticana se convirtió en la primera asociación deportiva oficial del Vaticano. Sus miembros son empleados y ciudadanos de este pequeño estado. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Rosa roja para María, para María, para María. Como ella quiere
traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estábamos nosotros preguntándonos ¿y qué ocurrió verdaderamente, verdad? Y aquí nos dice en este comentario que viene a continuación, el 13b, que el sol, dice, se detuvo en mitad de su carrera, durante todo un día, dice. Sin embargo, la opinión general son tan variadas, como ya hemos visto, son tan variadas, ¿verdad? Entonces hay algunos, por ejemplo, que piensan lo siguiente. Dice, en ese momento un meteorito que cayó, dice. Y entonces, claro, un meteorito que cae. Y entonces, ¿eso qué hace? Y eso hace que, imagínense, el roce con la tierra, es que se va desintegrando al entrar en la atmósfera. Entonces hace que eso como que se incendia, ¿verdad? Entonces la luz que produce, la luz que se prolonga, ¿entienden? Eso entonces algunos dicen así, algunos autores. Otros dicen luego directamente, no solamente un meteorito, una lluvia de meteoritos. Porque ahí entonces como que unen a la cuestión de las piedras, porque al comienzo decía unas piedras cayeron del cielo, dicen. Entonces piensa y dice, bueno, ahí cayeron meteoritos. Bueno, otros hablan de una tormenta que oscureció el sol, una tormenta. Entonces, ciertamente que toda tormenta, cuando uno mira, sobre todo en el desierto, la situación es bien, te asusta, ¿verdad? Te asusta porque no hay nada ni detrás de qué te puedas esconder, ¿verdad? Porque es un desierto total, la arena, etcétera, la tormenta. Otros piensan que más bien esto era un solsticio y claro, en este sentido se prolonga, ¿verdad? El día. Otros te hablan de un eclipse, o sea que esa luz que vuelve a proyectarse y entonces hace que el día se prolongue más. Otros dicen, nada, esto no tiene nada que ver, ¿verdad? Es una expresión simplemente poética. Aquí no pasó nada, sino que solamente es una poesía. O sea, ¿para qué quebrarse la cabeza en buscar qué es lo que pasó, cómo pasó todo un día? Porque aquí te dice que todo un día en la explicación. En el versículo 13 decíamos eso. ¿Qué es lo que pasó? Dice, el sol se mantuvo inmóvil, dice, en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día, así te dice. Bueno, otros, por ejemplo, Josefo, él también hace su presentación y dice, no, ese día era un día bastante largo, el día se alargó por la cuestión del sol. Bueno, porque se paró el sol, porque se paró la tierra, por anormal refracción de la luz al ponerse el sol, en fin, como prolongación, una nube por ahí, el reflejo, ¿verdad?, del sol en la nube que rebota, entonces que da más luz, en fin. Oye, es cango de todo, ¿verdad?, para poder explicar qué es lo que pasó aquí con esa luz del sol. Otro, como ya habíamos dicho, se refería más bien a una granizada. Otro te habla del cambio radical en la órbita del planeta Venus. O sea que esto de nuevo más o menos toma el aspecto de la astrología, ¿verdad? O algún autor dice, no, esta es una cosa normal, que sucede, pero que los cananeos interpretaron como entonces un presagio negativo, como un presagio negativo. Pues estas son cosas, dicen, normales, en que algunas veces parece que el día como se prolonga más, ¿verdad? Y nada más que eso. Pero dice, son cosas normales. Elementos clásicos de la naturaleza que suele suceder y nada más que eso. Pero en este caso ellos
ese día lo reinterpretan como una acción, ¿verdad? Absolutamente a favor de Israel, la acción de Dios para con el pueblo. Entonces el breve pasaje termina haciendo volver a Josué y a los israelitas al campamento de Gilgal, lo cual resulta difícilmente compatible con los versículos siguientes, porque aquí ellos regresan y después enseguida de regresar allí, luego Josué dice, regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Es decir que aquí, ya aquí está la finalización, Opama, aquí está Gilgal. Vamos de nuevo. Pero sin embargo, lo que viene a continuación, por eso nos dice, es un poco difícil. ¿Cómo vamos a coincidir aquí? Porque dice aquellos días, aquellos 5 reyes por su parte habían logrado escapar. Ahora te habla de que 5 reyes lograron escapar, los 5, refugiándose en una caverna. Entonces aquí viene esa segunda parte desde aquí, desde Maqueda. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de
más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas, adorado seas, adorado seas, ahora y siempre, Señor. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos en este momento nosotros hablando del capítulo 10, del versículo 24 en adelante. Una de las palabras muy interesantes en el libro de Josué, que es la palabra casín, que decíamos que se utiliza a veces en sentido militar y a veces también en el sentido político. Sentido militar es cuando está al frente de un ejército, ¿verdad? De las luchas, que se le dice, tiene que ir a vencer, a presentar las armas. Por otra parte, también esta misma palabra, casín, por ejemplo, estuvimos leyendo y mirando el capítulo 3, versículo 6 de Isaías. Ahí, por ejemplo, aparece esta palabra, casín, es decir, como jefe, pero en un sentido político. El sentido político significa el que está al frente de una ciudad, de una comunidad, el que gobierna. Y sin embargo, el casín, cuando está al frente del ejército, es decir, al frente de los soldados, entonces, que está como para luchar y para vencer. Según algunos autores, nosotros entendemos este matiz concreto es el de juez, como cadí en árabe. Proponen los siguientes términos, ¿verdad? Como que va en evolución. El cadí es el juez. En hebreo, el casín es el hombre que debe decidir, zanjar una cuestión, por consiguiente, mandar. Entonces, esto está viniendo incluso como raíz, es interesante también de dónde está proviniendo, ¿verdad? Proviene de esta palabra que se dice cadí,
en árabe y luego va al Kadin, Kasin, ¿entienden? Por el sonido. Poco a poco va evolucionando, va cambiando y cuando llega al hebreo entonces llega como Kasin. Pero tiene este sentido muy interesante también aquí. En el árabe por lo menos es de un juez. Se le dice al juez, Kadí. Pero claro, el que está al frente del ejército o el que está al frente de una ciudad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y tiene que decidir. Tiene que tomar decisiones muy importantes dentro de ese lugar donde él está, ¿verdad? El Kasin es el hombre que debe decidir. El Kasin es el que debe tomar decisiones. Y en un sentido militar también es el jefe. No parece haber desaparecido realmente después de la literatura hebrea, o sea que continúa como juez también, porque tiene que tomar una decisión muy importante, por ejemplo, cuando uno está en la guerra. O planear a la soldado. Y esto es importante entonces que tengamos en cuenta, ¿verdad? Kasin en este caso. También aquí es la única vez que se habla de unos jefes militares especialmente vinculados a Josué. Entonces los jefes militares, por primera vez se habla y única vez también, que Josué tiene a su servicio o que están con Josué algunos jefes militares que le están acompañando. Vamos a mirar un poco ahora el versículo 25. Al gesto que Josué les había pedido, sigue un oráculo de salvación compuesto de orden y motivación. La orden se expresa con dos verbos en forma negativa. No tengan miedo, no se acobarden. Y dos vienen en forma positiva. Tengan ánimo, sean valientes. Tres de ellos coinciden con los que se usan en los versículos 1 y 9, ¿verdad? Palabras de Dios a Josué. La motivación no habla de algo pasado, sino de algo futuro. La idea básica entonces del versículo coincide con lo que nosotros podemos encontrar en el versículo 20, en el capítulo 20 del libro del Deuteronomio, capítulo 20, 3:4 y 31:6, aunque el vocabulario varía un poco. Pero vamos a mirar un poco como idea principal y central. Es muy importante que esto mismo continúa. Entonces estamos en el libro de Josué, estamos en el capítulo 10 y en este capítulo 10 aquí encontramos, ¿verdad? El versículo 25 nos dice lo siguiente. Dice aquí, luego continuó diciéndoles, no tengan miedo ni se acobarden, sean fuertes y valientes, porque el Señor hará lo mismo con todos los enemigos contra los que ustedes tengan que luchar. Contra los que ustedes tengan que luchar. Ahora miremos un poco en el capítulo 20 del Deuteronomio, que nosotros ya habíamos leído y habíamos mirado, ¿verdad?, anteriormente. Los versículos 3 y 4 del capítulo 20 nos dicen lo siguiente. Entonces, en estos términos les dice, escuche Israel, ahora ustedes están próximos a entrar en batalla contra sus enemigos. Tengan valor, ahí está, tengan valor. No teman, ni se angustien, ni tiemblen ante ellos. Y después continúa, ¿verdad?, la razón, porque el Señor, etcétera, su Dios los acompaña y combatirá por ustedes. Eso en el libro del Deuteronomio. O sea, la idea es la que continúa y es una idea muy interesante. Luego, en el 31:6, de nuevo, el libro del Deuteronomio vuelve a hablar de esta misma situación, el no tener miedo, verdaderamente, o sea, de afrontar. Entonces le dice de esta manera, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompaña y Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Esto es en forma futura, decíamos. En el versículo 7 que continúa del Deuteronomio, después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel. Ahora se refiere a Josué. Anteriormente era para todo el pueblo, ¿verdad? Sé fuerte y valiente. Tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará. Sé fuerte y valiente. Eso es lo que nos está queriendo mostrar entonces aquí en este
versículo del capítulo 10. Bueno, estamos en el versículo 25. Luego tenemos el versículo 26. El texto hebreo indica 3 casos sucesivos: golpear, matar y colgar. 3 palabras: golpear, matar y colgar. Matar a golpes resulta una expresión cruel, pero era difícil matar, ¿verdad?, de otra manera. Pero en fin, es una manera, ¿verdad?, de decir. Esa crueldad también que se muestra aquí significa lo certero y lo decidido que tiene que ser el pueblo contra todo aquello que es enemigo, sobre todo a la religión en este sentido, el sentido idolátrico. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, díganme si no todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado, aunque sea en baja medida, algún tipo de adicción. Quizás alguna sustancia, quizás alguna experiencia, o quizás hoy en día creo que todos tenemos un poco de adicción al celular, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos en un evento, estamos con gente, estamos quizá incluso estudiando y tenemos como que esa necesidad de estar revisando el celular, que si me llegó la notificación, que si me habló tal o cual persona, y realmente desarrollamos un tipo de adicción? Y lo curioso aquí es que generalmente sabemos que estas adicciones pues no nos hacen bien. Sabemos, por ejemplo, que ciertas sustancias pues hacen un daño a nuestra salud y aún así pues lo seguimos haciendo. Aún así, seguimos con estos hábitos que al final se terminan convirtiendo en una especie de adicción. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es tratar de entender por qué. Nos dicen los expertos que generalmente detrás de una adicción estamos buscando siempre un valor. Hay un sentido, como algunos llaman, de recompensa, ¿no? Entonces, claro, yo siento que necesito una cierta experiencia, necesito sentirme de tal o cual manera y entonces busco esta adicción que me da esa recompensa, me da ese valor que estoy buscando. Y creo que es real y todos lo hemos experimentado, ¿no? Las personas, por ejemplo, que tienen el hábito, no sé, por ejemplo, de fumar un cigarro después de comer, ¿no? Eso les otorga una cierta recompensa, entonces lo buscan. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si queremos superar una adicción, si queremos cambiar unos hábitos que nos hacen daño, que sabemos que realmente no nos están ayudando a crecer como personas, a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuál es ese valor, qué es lo que estoy buscando. Incluso a veces con comportamientos dañinos, pienso por ejemplo en el exceso en el consumo de alcohol o incluso la pornografía. Cuando nosotros la buscamos o nos sentimos inclinados hacia eso,
A fin de cuentas, siempre lo que buscamos es un valor, es algo bueno. Quizás puede ser la necesidad de sentirnos queridos por alguien más, quizás puede ser la necesidad de sentirnos parte de un grupo, o quizás simplemente es la necesidad de soltar un estrés, una tensión que uno viene acarreando, sentir un poco de placer, que a veces como que el cuerpo nos lo pide. Entonces, lo primero, detectar cuál es ese valor, qué es eso que realmente estoy buscando detrás, digámoslo así, de estos comportamientos adictivos, de estos hábitos dañinos. Y el segundo paso para poder trabajar y superar una adicción es justamente la parte, ahora sí, de los comportamientos. Una vez que yo logré descubrir cuál es ese valor, qué es eso que me atrae, eso hacia lo cual, digámoslo así, lo estoy buscando, una vez que ya lo descubrí, entonces ahora sí me puedo preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mejores comportamientos para alcanzar esto? Nos dicen los expertos que muchas veces las circunstancias, mi entorno, pueden condicionar mi comportamiento, ¿no? Y díganme si no, muchas veces nos pasa que nosotros sabemos que si, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, después de comer yo tiendo a fumarme un cigarro, por ejemplo, entonces probablemente cada vez que yo coma, mi cuerpo, incluso hasta hormonalmente, por así decir, me lo va a pedir y voy a terminar de comer y automáticamente mi tendencia va a ser realizar ese comportamiento. Y así con la adicción que ustedes quieran. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya descubrí cuál es el valor que está detrás, entonces ahora sí tengo que cambiar mis comportamientos. Y si yo sé, por ejemplo, que el hecho de fumar un cigarro después de comer me permite tener un momento de tranquilidad para asimilar, no sé, lo que se platicó, tener un momento de interiorización, o me sirve más bien para tener un momento de convivencia con otros, pues bueno, si ese es el valor que yo estoy buscando, entonces hay que poner manos a la obra y realizar comportamientos, ir desarrollando hábitos que me permitan, por así decir, adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, claro, si después de comer, en lugar de irme a fumar el cigarro con mi amigo, pues quizás aprovecho en ese momento pues, para hacer una llamada a algún ser querido, quizás hago el hábito en ese momento, pues quizá de contestar mis mensajes y conectar con otras personas. O si hay alguien que quiere tener un tiempo de interiorización, pues bueno, entonces en lugar de quizá fumar un cigarro, pues salgo a caminar, voy a un contacto con la naturaleza para poder desarrollar esto. Entonces lo que tenemos que hacer es conscientemente ir cambiando estos hábitos, ¿no? El tema del celular, si lo que necesito es estar en comunicación con la gente o algo, bueno, entonces definir los momentos en los que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Quizás en lugar de tener el celular a la mano, lo voy a poner en algún lugar en el cual tenga que hacer un esfuerzo extra y entonces así sí puedo hacer este acto de conciencia y decir, bueno, no, necesito cambiar este hábito. Entonces, importantísimo, consejos para poder superar estas adicciones que nos hacen daño. En primer lugar, descubrir cuál es ese valor que está detrás de cualquier conducta adictiva, de cualquier hábito negativo. Y habiendo descubierto ese valor, entonces ahora sí, cambiar los comportamientos, cambiar las condiciones. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar en lugar de estos hábitos negativos, hábitos positivos. Y si yo sé que ciertos condicionamientos me inclinan hacia algo, pues cambiar los condicionamientos y desarrollar hábitos positivos que cambien ese hábito negativo, que cambien esas condiciones negativas que me llevan a realizar este comportamiento adictivo. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad
al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold to shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored guest. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. So stop laying in the dust. You will sit next to him. So stop eating from crumbs. You will eat next to the King. The King is calling you. The King is calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you.
Y seguimos, queridos amigos, con nuestra reflexión aquí como una recapitulación, ¿verdad? Final de este capítulo 10. Y estábamos en el versículo 40, anteriormente, y decíamos que el capítulo se ha centrado en la primera zona, ¿verdad? Recordando lo que nosotros habíamos visto ya hace rato en el versículo 6. Entonces los gabaonitas mandaron decir a Josué, que estaba en el campamento de Gilgal: no dejes solos a tus servidores, ven a salvarnos lo antes posible, ayúdanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en la montaña se han reunido contra nosotros. Entonces esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Toda esta primera zona se refiere directamente a esta zona. Entonces, esta indicación primitiva, que solo podría referirse a Jerusalén, Yarmut y Hebrón, luego es ampliada también a lo de Laquish y Eglón, añadiéndose posteriormente la referencia a Maquedá, Libna, Geser y Debir, es decir, ahí entran otros más. Con respecto a las estribaciones, ¿verdad?, de la sierra, que sería Hashedot, entre la montaña y la Shefelá. En la teoría también podría designar la bajada de la montaña hacia el mar Muerto. Esto es interesante, ¿verdad? Mirar un poco y entender. Esto es lo que nos dicen los autores, los estudiosos. La segunda parte del versículo subraya el cumplimiento del anatema que se mencionan en los versículos anteriores, 28, 35, 37 y 39. Veamos un poco justamente lo que decía en el 28. De esta manera: aquel mismo día Josué se apoderó, ¿verdad? Y pasó al filo de la espada a la ciudad de su rey, consagrándole al exterminio, junto con todos los seres vivientes que se encontraban ahí. Y así sucesivamente. Ahora, el versículo 41 resumen. El resumen añade un dato imprevisible. Josué conquistó desde Kadesh Barnea hasta Gaza y todo el país de Goshen hasta Gabaón. Esto lo encontramos en el versículo 41 como recapitulación, ¿verdad? Entonces, de todo lo que había sucedido, Josué conquistó desde Kadesh Barnea hasta Gaza y toda la región de Goshen hasta Gabaón, nos dice el 41. Bueno, de ello no se ha hablado anteriormente. Nada de esto se dijo. Y sin embargo, aquí te está diciendo que Josué conquistó Kadesh Barnea hasta Gaza. En ningún momento hablamos todavía de esto. Pero en fin, pero aquí sí te dice que Josué ya había conquistado. Además, el dato es poco fiable desde el punto de vista histórico. Mirando la historia, estudiando históricamente todos los elementos, ¿verdad?, dentro de un estudio serio, es poco fiable esto que nos está diciendo. La conquista del sur fue obra de otros grupos distintos del de Josué. A ese dominio sobre la zona sur no lo consiguió Israel hasta tiempos de David. Hasta el tiempo de David. Eso todavía no se había conseguido. Pero el autor, fiel a su mentalidad, esquematiza la historia. Entonces es el autor del libro el que está esquematizando, ¿verdad?, los elementos resaltantes, y entonces aquí ya lo hace aparecer. Y por lo tanto, además en su mentalidad de esquematizar la historia, un solo pueblo conquista todo el territorio. Dios se ha mantenido fiel a su promesa. Entonces aquí está lo que tenemos que subrayar. En el fondo, lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir es esto: un solo pueblo conquista todo el territorio. Un solo pueblo conquista todo el territorio. ¿Y por qué? Y porque justamente Dios se ha mantenido fiel a su promesa. Le había prometido a Israel. Entonces es ese pueblo. Y entonces le está dando protagonismo y le está diciendo, bueno, nave, pea, y aquí entonces todo, entonces se incluye dentro de una conquista, y de 2, y de 3, y de 4, pero es un solo pueblo.
el que va conquistando todo, recordándonos también aquella promesa que Dios había hecho al pueblo. Luego, la tierra de Goshen, dice que también la tierra de Goshen. Algún autor la identifica con la tierra de Garí, mencionada en una carta de Amarna. Alt preferiría relacionarla con Gerar, según este libro, ¿verdad?, escrito, The Israelite Conquest of Canaan. Entonces, hay que buscarla entre las partes más al sur de Canaán, más al sur de Canaán. Entonces, estas regiones o estas zonas, ¿verdad?, que sería ya sobre el desierto prácticamente, sobre el Negev, en esa zona. Y las colinas que bajan de la montaña de Judá sería entonces toda la cuestión, ¿verdad?, que aquí se nombra como la Shefela. Según un gran autor y estudioso también, Niehaus sugiere que pudieron ser necesarias otras batallas para reconquistar algunos sitios, como proponen otros autores. Sin embargo, aparte de la escasa base de esta teoría, la segunda parte del versículo sugiere que se trató de algo casi milagroso. Bueno, aquí entonces encontramos también algo así, ¿verdad? Entonces, claro, porque estamos mirando también desde un aspecto religioso. Por una parte, no podemos nosotros decir directamente esto es así, ¿verdad? Porque históricamente es imposible, decíamos. Incluso nos damos cuenta de ¿verdad? Otras ciudades que son conquistadas y lo meten dentro del mismo paquete, cosas que no estaban anteriormente, sin embargo, de repente aparecen aquí. Por ejemplo, decíamos la tierra de Goshen, pero eso nunca estaba. O, por ejemplo, de Kadesh Barnea, tampoco no aparecía. Pero aquí de repente, en ese versículo, ahí en el 41, que está haciendo una síntesis o recapitulación, hoy qué país tengo mía. Y entonces, aquí uno vuelve a mirar, aparte de la escasa base de esta teoría, poca base para decir y para asegurar, la segunda parte de este versículo sugiere que se trató de algo casi milagroso. Casi milagroso. Ahora entonces te está poniendo otro elemento, ¿verdad?, en su lectura religiosa. Es decir, la acción de Dios. Es como que Dios mismo interviene, ¿verdad? Y entonces está diciendo, claro, evidentemente siempre hubo una acción de Dios. Es Dios, ¿verdad?, el que dirige, el que le dice cómo tienen que hacer hasta que lo conquisten. Porque dice, el Señor luchaba con Israel. Esto es lo que quiere acentuar. Es decir, que todo este capítulo 10, en su recapitulación principalmente, te está diciendo que todo lo que conquistó, por una parte, fue venciendo a estos reyes, fue venciendo a la idolatría, fue venciendo a todo aquello que aleja y separa, ¿verdad?, a Israel del objetivo esencial y fundamental. Pero aquí vuelve a resaltar, incluyendo a todos, está diciendo, bueno, porque el Señor luchaba por Israel. Y esta es la fórmula que nosotros encontramos también cuando leímos, ¿verdad?, ahí sobre las colinas, cuando ellos cuentan sobre el sol mismo, ¿verdad?, que separa el sol y la luna, Gedeón, que para el sol y la luna. Son los milagros de Dios, es la acción de Dios, leída desde un aspecto de historia de un pueblo dentro de su contexto histórico. Y así nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que siempre reciban su gracia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.